Hola chicos, hoy vamos a ver entonces un tema referente a cómo se sectorizan las zonas costeras, en este caso en Colombia, cómo nosotros manejamos la sectorización de la parte litoral. Nosotros pues desde la parte geográfica, generalmente cuando abordamos la zona costera, pues yo ya les había hablado este gráfico, vamos a retomarlo. Tenemos el manejo integrado de la zona costera, que es, digamos, la metodología que se ha llevado a cabo en los últimos 20 años, sobre todo en Colombia, en el trabajo del manejo de la zona costera, que es una integración del ordenamiento territorial, del ordenamiento ambiental, de un componente fuertemente social. Y también lo que se denomina planificación espacial, que más adelante la veremos, planificación espacial marina. Pero la planificación espacial marina hace referencia al mar, digamos en términos generales, y la zona costera. Entonces va un poco más allá y digamos que esos son niveles mucho más generales del país. Indiscutiblemente entonces el ordenamiento territorial, abordado desde la visión geográfica, desde la planificación y todo lo que tiene que ver con las teorías del ordenamiento territorial, que en la zona costera, al ser pues una zona que tiene múltiples usos, tiene múltiples actividades y convergen diversos elementos como naturales, ambientales, sociales, vamos a tener entonces una situación en que el ordenamiento debe primar para poder tener un correcto uso de todo eso. Debemos tener entonces unos conocimientos sobre la parte física. Recordemos que la dinámica litoral pues interviene en muchos aspectos físicos, sobre todo desde el punto de vista hidrográfico, oceanográfico, hidrológico, físico, si hablamos desde la geografía física, desde la geología, la parte geomorfológica, geológica, los riesgos naturales, etc. Y finalmente pues esto nos lleva a los riesgos, ¿no? Cuando tenemos sobre todo fenómenos físicos que pueden ver afectada a la población o al ambiente o al mismo territorio, pues eso tiene que tener una gestión, y de ahí es donde entra la gestión del riesgo. Entonces, la zona costera tiene muchos aspectos que desde la geografía estudiamos, principalmente el territorio, la parte física, la parte de la gestión del riesgo, obviamente englobado muchos aspectos desde la geografía humana, así como la parte física, metodológica y todo el proceso en cuanto a caracterización, gestión, análisis del espacio, pues se lleva a cabo desde los sistemas de información geográfica y el uso de los sensores remotos. Todo esto pues englobado en que son políticas. Como veíamos en principio de esta materia, hay muchas políticas que nos obligan a nivel internacional y a nivel nacional para velar por el medio ambiente, velar por el correcto manejo de los recursos, del territorio, la prevención de los desastres, la prevención de la contaminación y obviamente las finalidades de la Constitución en que las personas gocen de un buen ambiente, de un ambiente sano. Entonces todo esto pues está enmarcado dentro de estas políticas. Si vamos a ver las definiciones entonces de qué es la zona costera, hay distintas definiciones. Algunas parten de años como del año 69, en el que es aquella parte de la tierra afectada por el mar y aquella parte del mar afectada por la tierra. Digamos un término un poco general de la Comisión de las Ciencias Marinas de Estados Unidos en el año casi año 70. En el 92, Clark, interfaz entre la tierra y el mar que se extiende hacia la parte continental y marítima dependiendo de los objetivos y necesidades. Pues ahí ya vemos entonces que esa interfaz tiene algún aprovechamiento, un uso. En el año 95 la define la UNED como área de intensa actividad de intercambio dentro y entre procesos físicos, biológicos, sociales, culturales y económicos. Aquí entonces ya, si nos devolvemos a la gráfica anterior, ya tenemos como una visión un poco más integrada de procesos físicos, de la parte social, de la parte cultural, de la parte económica. Y en el 2008, Barragán, franja de anchura variable resultante del contacto interactivo entre naturaleza y actividad humana que se desarrollan en ámbitos que comparten la existencia o la influencia del mar. Entonces aquí pues
aparecen gran cantidad ya de traslapes en distintas actividades, en distintas formas, en distintas secciones de acciones que se dan sobre ese territorio litoral. Generalmente entonces las definiciones, digamos, un poco más amplias, como esta del 98, la zona costera es la interfaz tierra-mar, donde el mar ejerce influencia sobre la tierra y viceversa. Entonces, si vemos el mar, pues tenemos las olas, tenemos las corrientes, tenemos los vientos que interfieren contra la zona, digamos, terrestre. En este caso, si vemos un huracán viene del mar y entonces termina afectando la zona interior. Pero también podemos ver afectaciones a la inversa. Entonces, desde el punto de vista territorial, las afectaciones hacia el mar, y esas ya le hemos hablado a lo largo de esta materia, sobre todo cuando los ríos, la contaminación, los efectos de la contaminación interior, sobre todo de la parte territorial, pues terminan llevándose a la parte marina. En ese caso, la información, el intercambio de energía, de información, pues puede ser a veces negativo, a veces positivo, pero en los últimos años generalmente ese intercambio de materia y energía que se da sobre todo de los sistemas territoriales hacia los sistemas marinos va principalmente a contaminación, a basura, a residuos, y digamos que eso es lo que está trayendo a la costa. Entonces hay un intercambio en cierta manera positivo, en cierta manera negativo, pero siempre va a haber una relación entre esas dos interfaces. Entonces los límites de la zona costera varían dependiendo de las condiciones biogeográficas, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte natural, biológica, ecológica, y con las combinaciones o las condiciones del uso, del aprovechamiento, de la exploración, de la explotación y de la base legal. Entonces ahí es donde nosotros entramos a definir qué es la zona costera. Cada país generalmente en su legislación define qué es la zona costera. Y esa zona costera pues está delimitada para cada uno de los países basándose en sus análisis y en sus definiciones de cómo se delimita la zona costera. Básicamente la zona marina del país pues está delimitada por la zona económica exclusiva, o sea, línea afuera desde la línea, digamos, exterior que conecta la parte de las aguas interiores, la línea de base recta hacia afuera, pues entonces llegamos a las 200 millas náuticas y definimos el área del mar del país. Pero esa interfaz entre la zona, digamos, interior del mar interior, el límite de la zona terrestre con el límite terrestre oficial que marque, digamos, ya el continente, esa interfaz que le definimos principalmente como la zona costera o la zona litoral en otros países, es la que vamos a tratar de entender en esta sesión. El aspecto de la singularidad litoral, ¿sí? O sea, cuando ustedes escuchan la palabra litoral o zona costera, es básicamente lo mismo. El litoral es un término muy utilizado sobre todo en España, y en muchos aspectos algunas definiciones a las que definimos litoral pues hace referencia a esta zona. Pero la singularidad litoral desde el punto de vista natural entonces contiene tres elementos básicos, ¿no? Es donde se conjugan, digamos, los tres elementos naturales de los reinos básicos o generales, como es la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. ¿Sí? Atmósfera, toda la parte de los gases; la hidrosfera, toda la parte, digamos, de las aguas; y la litosfera, todo lo que tiene que ver con la dinámica terrestre. Estos puntos son muy dinámicos, inclusive en esta zona del Pacífico colombiano, que nosotros hacemos parte del Pacífico, y tenemos una de las zonas más dinámicas en estos tres aspectos, sobre todo desde el punto de vista de la litosfera. Hay una gran cantidad de actividad volcánica, hay puntos de subducción, terremotos, tsunamis, etc. Entonces todo eso obviamente nos va a generar ciertos procesos, aunque también hay una gran riqueza de biodiversidad biológica, pero también tenemos entonces grandes vulnerabilidades, sobre todo en la zona costera. Para eso entonces nosotros desde el punto de vista económico también debemos administrar, debemos entender ese espacio. Entonces, ¿por qué? Porque se concentran muchas actividades ambientales, sociales, culturales, económicas, que también se deben ver afectadas por vulnerabilidades. Entonces, todo eso se legisla a partir del sistema jurídico de cada país,
y de cómo se ejerce control, gestión a través de las distintas entidades, ya sea públicas o privadas. Generalmente el gobierno ejerce entonces la primera base de la línea de gestión a través de corporaciones autónomas, a través de medidas de los planes de ordenamiento territorial, de los planes de ordenamiento de cuencas, de los planes de manejo integrado de la zona costera. Entonces eso pues va a llevarnos a que vamos a entender esa singularidad, porque no en todos los lugares compartimos las mismas situaciones, y alrededor del mar, de la zona costera colombiana, pues tenemos una gran variedad de distintas situaciones, principalmente entonces problemáticas. Esas problemáticas, como en los países, sobre todo en vías de desarrollo, pues son muy agudas, principalmente en relación al medio ambiente. En este caso pues tenemos degradación de la calidad de los recursos naturales, destrucción digamos de la fauna, del ecosistema, tala de bosques, contaminación, la pérdida de la biodiversidad por esas mismas razones o por otras más, todo lo que tiene que ver con el expolio del patrimonio cultural. Digamos, no solo la parte marina, incluye la parte considerada como digamos por el conocimiento, o desde los aspectos sociales como culturales, igual que la parte indígena, que la parte afro. También tenemos muchos recursos históricos asociados a las zonas costeras. Un ejemplo sencillo puede ser Cartagena. Cartagena es una ciudad histórica que ha tenido una visión de desarrollo principalmente desde el punto de vista marino, porque fue una zona comercial, fue un puerto muy importante en la parte de la conquista. Ha habido una gran cantidad de procesos histórico-culturales a partir de esto. Entonces nosotros también el expolio histórico, destrucción de elementos históricos también se tiene que tener en cuenta. Tenemos un ejemplo del Galeón San José que más adelante hablaremos de él. Entonces en todos estos procesos pues hay alteraciones, y esos procesos en los que hay alteraciones de los equilibrios físicos y naturales pues va a traer entonces conflictos con las personas, conflictos con el uso, principalmente el uso de los bienes públicos o los bienes de uso público, que ya lo veíamos anteriormente, como cuando se ocupan ilegalmente zonas de las playas, o se hace aprovechamiento de zonas específicas sin tener un permiso o una concesión. Y obviamente todo esto pues trae problemas a niveles de la gestión del riesgo, sobre todo en términos de la degradación de la tierra en zonas costeras, principalmente la erosión, pero también tenemos procesos de deslizamientos, también tenemos procesos peligrosos como los tsunamis. Entonces esto nos podría traer un proceso generalmente asociado al riesgo de las personas. También el aumento de riesgos, sobre todo de agentes patógenos. Ya hablábamos de la contaminación, hablábamos de cómo las aguas del Aste también traen elementos externos que pueden destruir y acabar con esa biodiversidad, como lo que está pasando con el pez león y otros animales, otros seres que vienen digamos de partes ajenas a este medio y terminan generando una afectación. Todo eso pues afecta obviamente la reducción de biodiversidad, y obviamente también se ve afectado el paisaje. Según los aspectos litorales, entonces desde el punto de vista geográfico nosotros podemos subdividir a este espacio litoral en las aguas oceánicas, que es básicamente el mar, ¿sí? Lo que tenemos que referenciar a nuestra área de la zona económica exclusiva, el área donde llega todo el mar de Colombia. Las aguas litorales, las que se refieren principalmente a la delimitación del país según como se identifican, principalmente son las aguas interiores. Recordemos que nosotros tenemos las 12 millas náuticas. Generalmente esas 12 millas náuticas a partir de la línea de base recta es como la zona litoral del país, en la que se maneja la gran mayoría de aprovechamientos de los recursos. Tenemos el espacio internacional, obviamente que ahí es donde nosotros tenemos el espacio intermareal, donde nosotros tenemos una gran dinámica. Esa gran dinámica está asociada principalmente a la parte de las mareas, a la parte de los estuarios, en las zonas donde principalmente tenemos ese influjo y ese reflujo de aguas dulces, aguas saladas, donde se encuentran y se conjuga la termoclina, que es donde se mezcla el agua dulce y el agua salada, generalmente asociado a las marismas, a los estuarios.
Zonas muy ricas, sobre todo en Colombia, de importancia de biodiversidad y de riqueza natural, como los manglares. El Pacífico es una de las zonas más ricas en manglares, es de referente a nuestros dos océanos. El Pacífico es el que mayor cantidad de presencia de mangle tiene, y estas son zonas muy importantes, sobre todo para la biodiversidad. Y el borde litoral, que es la línea de costa, básicamente es donde está la interfaz entre el agua y la tierra, y es quizá el punto más utilizado y más aprovechado, porque en ese punto es donde se dan todas las actividades. Se dan las actividades portuarias, se dan las actividades de recreación, se dan las actividades de uso de pesca, se dan las actividades también de conservación, digamos, donde están casi todos los parques nacionales que tienen que ver con la parte marina, están asociados sobre esta zona del borde litoral, donde una gran parte de las áreas asociadas están entonces en manglares, están en litorales rocosos, en zonas de playa, en zonas de patos marinos, que están siempre generalmente asociadas a estas zonas. Tenemos el frente litoral, el cual hace parte entonces de ese borde litoral y de las tierras litorales, que generalmente está asociada a una franja, una distancia en la que, a partir de la línea de costa hacia adentro y hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro, hacia la parte continental o hacia la parte terrestre, vamos a tener una distancia. En ese caso, esa distancia generalmente se define por cada país. Cada país define cómo maneja su área litoral, lo que nosotros denominamos zona costera. En el país estamos alrededor de los 2 kilómetros, pero esas áreas litorales pues ya veremos más en detalle cómo las subdividimos y cómo las manejamos. También tenemos entonces lo que se denomina tierras litorales, que son, digamos, las partes terrestre emergida o extrapolada de la zona costera, generalmente la que tiene infraestructura, la que tiene usos y la que tiene asentamientos. En ese caso pues podríamos referirnos, las tierras litorales serían como las ciudades litorales. Las tierras continentales entonces básicamente hacen referencia a la superficie que está indeterminada, en donde se desarrollan muchas actividades. Entonces pues es todo lo que está sobre la zona costera, que puede o no tener actividades, pero que nosotros debemos de definirla en un proceso cuando se define la zona costera. Vamos a ver entonces en términos generales qué es la zona costera. Aquí vemos un gráfico de Clark en el que tenemos las montañas, tenemos la zona de playa, tenemos la zona de bajamar, digamos la interfaz de playa, y ya las zonas marinas o el mar abierto. En este caso nuestra zona costera es una delimitación, es una zona que comparte la parte sumergida más cercana, ¿sí? O sea, las zonas más cercanas a la playa, y la zona territorial, que incluye la playa y una cierta distancia específica hacia atrás. En ese caso es lo que yo les decía, que muchos países pues tienen su propia delimitación de la zona costera. Hasta dónde llega, pues en unos países puede llegar a 500 metros detrás de la línea de la playa, del borde del límite litoral de la zona costera. Puede llegar 500 metros, en otros países puede llegar a 1 kilómetro, 2 kilómetros, como en el caso de Colombia. Eso depende entonces también de cómo el país lo maneje. En el caso de Colombia, nosotros tenemos desde la línea de playa, desde el borde de la línea de más alta y más baja marea, que define el borde de la zona costera o la línea de costa, 2 kilómetros hacia atrás en general. Hay otros criterios que abarcarán otros elementos, pero hacia adelante generalmente o tenemos las 12 millas náuticas de nuestras aguas interiores o la isóbata de los 200 metros de profundidad. En ciertos casos es más importante abarcar los 200 metros, en otros es más importante abarcar los 12 millas náuticas. Eso depende de cómo se haya zonificado el país. Esta zonificación generalmente se hace a partir del Instituto de Investigaciones Marinas, del Ministerio de Medio Ambiente, de las corporaciones y digamos de los contextos municipales y territoriales alrededor de la zona en interés. Ya lo veremos más adelante con más detalle. La zonificación entonces del área costera, cuando nosotros la afrontamos en términos generales, entonces tenemos la zona litoral, que el litoral entonces tiene la parte marina y la parte terrestre. Tenemos una interfaz, un pedazo que tiene que ver con el mar y un pedazo que tiene que ver con la tierra. El litoral es esa mezcla de esas dos cosas, donde se dan, digamos, esa interfaz.
Tenemos entonces una mezcla también de aguas, ¿sí? Las aguas continentales y las aguas estuarinas. Generalmente entonces es donde se mezcla el agua salada del mar con el agua, digamos, dulce, y ahí se da una mezcla de agua dulce, agua salada. Generalmente es la zona litoral asociada a las zonas estuarinas. Entonces los estuarios los podemos encontrar mucho aquí en el Pacífico, sobre todo en las zonas cerca a la parte de manglar, donde llegan estos grandes ríos y alcanzan a entrar agua salada, y ahí se dan las mezclas de agua dulce, agua salada. En las zonas, digamos, del Caribe, una gran ejemplo de zona estuarina, y quizás el estuario más grande que tenemos nosotros, es la Ciénaga Grande de Santa Marta. La Ciénaga Grande de Santa Marta es básicamente un estuario. ¿Por qué? Porque llega aguas dulces y aguas saladas y se intermezclan en esa interfaz, y eso nos da pues entonces un ecosistema, digamos, muy especializado. Generalmente en estas zonas pues tenemos lo que se denomina en la parte terrestre las llanuras costeras. Entonces cuando ustedes llegan a una playa pues se dan cuenta que es plana a lo largo, y digamos, si no hay una zona montañosa previa, pues va a haber una zona muy plana, y eso se denomina llanura costera. Entonces la llanura costera es esa zona plana, una llanura, dependiendo de la configuración geográfica y geomorfológica y geológica, pues van a ser llanuras muy anchas o llanuras muy cortas. Eso depende del sistema costero que estemos viendo y la geografía del lugar. Entonces estos ecosistemas están, digamos, condicionados a unas conexiones, generalmente desde el punto de vista litoral, desde el punto de vista continental, desde el punto de vista marino y desde el punto de vista, digamos, estuario, donde se regulan estas fuerzas, digamos, de manera natural, y ahí es donde se da, digamos, una interfaz para que este espacio vital se pueda manejar y se pueda entender. Entonces tenemos que afrontar o entender nuestra zona costera a partir de ciertos criterios, porque vemos que en esa zona de costera, agua, límite de la playa, la zona cerca continental, terrestre, pues hay distintas cosas, hay una gran variedad de elementos, una gran variedad de acciones que se pueden llevar a cabo, una gran variedad de situaciones. Nosotros, ¿cómo delimitamos la zona costera? Desde básicamente dos aspectos. Desde el ámbito geográfico, entonces ahí es donde la geografía es muy importante, porque nosotros desde la geografía, digamos, legalmente se retoma el ámbito geográfico para delimitar la zona costera, o desde la problemática. A veces vamos en la mezcla de estos dos aspectos, influenciados sobre los siguientes aspectos que vamos a ver, que son los aspectos físicos, bióticos, sociales, culturales, económicos, sobre las áreas y sus usos, y sobre las distancias legales, sobre todo las distancias legales arbitrarias o mínimas que nosotros podemos delimitar o definir. Entonces, en este caso, desde el ámbito geográfico podemos ver la parte física, biótica, cultural, usos y términos legales. Desde la problemática, si hay una problemática, también lo podemos afrontar. Podemos afrontar nuestra delimitación. Desde el punto de vista físico, entonces, si empezamos a decantar cada uno de estos aspectos desde donde enfrentamos la delimitación, ya sea geográfica o desde la problemática, que tiene que ver con los aspectos físicos, entonces primero la parte geofísica, la parte oceanográfica, geomorfológica y meteorológica. ¿Por qué? Porque hay zonas que tienen una predominancia, sobre todo desde el punto de vista geofísico. Si vamos a hablar entonces del Pacífico colombiano versus el Caribe, el Pacífico es una zona que se ve influenciada principalmente por temblores. Estamos en la zona de subducción, estamos en una zona potencialmente vulnerable ante tsunamis y terremotos. Entonces, ese aspecto de la parte física, sobre todo desde el ámbito geofísico, es muy importante para el Pacífico. No tan relevante de pronto para el Caribe, aunque no se debe desconocer, porque no tenemos un conocimiento muy profundo, sobre todo histórico, de los eventos de tsunamis o sísmica fuerte en el Caribe. Tampoco hay que desconocerlo, pero digamos que es más predominante el aspecto geofísico en la parte del Pacífico. Entonces, un ejemplo es Tumaco. Tumaco es uno de los lugares en Colombia que ha sufrido el embate de un tsunami. Entonces, al ser un lugar que se ha visto afectado históricamente por un tsunami, un criterio de la limitación costera fuertemente en este aspecto va a ser la parte geofísica, la parte oceanográfica, la parte geomorfológica.
¿Por qué? Porque ya nos damos cuenta que si nosotros no tenemos en cuenta estos aspectos, pues la planificación que hagamos sobre la base de estas zonas terrestres va a ser de pronto un poco mal hecha si no tenemos en cuenta que puede haber un tsunami. Entonces, si nosotros no tenemos un sistema que prevenga o prevea o una idea de que puede suceder esto en el territorio, pues no lo vamos a afrontar de una manera, digamos, asociada. Aquí vemos entonces un ejemplo de una imagen en el que ese territorio está en una zona costera, está en una zona donde hay un límite de interfaz de agua, de alta marea, zonas donde se dan la llegada de los ríos a la desembocadura con el mar. Hay zonas en que pueden estar, digamos, aquí vemos un derrumbe, vemos que esta zona también tiene una zona litoral montañosa en que también se ve un fenómeno de remoción en masa que puede haber en esta zona también. O sea, hay una gran cantidad de elementos que en este lugar vamos a encontrar. Generalmente esos elementos bióticos pues podemos dividirlo en los tipos de ecosistemas, entonces encontramos ecosistemas especiales o especializados, generalmente los objetos de conservación que encontramos a nivel nacional, como el manglar, las zonas de pastos marinos, las zonas de corales, etc. La distribución de especies, entonces lugares donde tienen una importancia biológica por su gran diversidad. Un ejemplo es el Chocó biogeográfico, uno de los hot spots, o sea, estos puntos calientes. Si lo vemos de la palabra hot spot, viene a referirse a un punto caliente. Si lo vemos desde el punto de vista geofísico, a zonas calientes desde el punto de vista de actividad volcánica o sísmica. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la biodiversidad, es una zona muy rica en diversidad de especies. Entonces el Pacífico tiene dos hotspots, digamos, desde el punto de vista biológico, de biodiversidad, y desde el punto de vista sobre todo desde la parte sísmica en cuanto a los eventos. También entonces esos elementos naturales que encontramos como los cuerpos de agua, la laguna costera, las zonas de desembocaduras de ríos, la parte marina, las zonas de estuarinas, pues entonces siempre van a estar asociadas a unas especies. Y por eso nosotros en el Pacífico entonces tenemos zonas de avistamiento de ballenas, muy ricos en pesca, muy ricos en biodiversidad de especies asociadas a elementos que tienen agua, como los manglares, como las zonas de ripario cerca a las zonas costeras. Bueno, hay una gran cantidad de ecosistemas, sobre todo ecosistemas de transición, que se dan en las zonas costeras y que son muy difíciles de encontrar en otros lugares, sobre todo las zonas de manglares. Los manglares son plantas que tienen una resistencia a la sal, entonces tienen unas características especiales, por eso se llevan a ser lugares muy muy importantes. Y obviamente tenemos una gran cantidad de elementos a las partes de la distribución de la biodiversidad y la parte física, biótica, asociada a toda esta biodiversidad. Desde el punto de vista social, cultural y económico, pues tenemos todas las poblaciones asentadas alrededor de las zonas costeras. Desde el punto de vista de humano, como cultural y social, comunidades indígenas, comunidades tradicionales desde todos los ámbitos que podemos entender, comunidades afro, que tienen sus usos y sus sistemas productivos también asociados. También hay usos y sistemas productivos comerciales, culturales o también industriales, que tienen que ver también con la infraestructura, con las grandes cadenas de infraestructura, sobre todo desde el punto de vista empresarial, y todo lo que tiene que ver con servicios ambientales. Entonces, eso de distribución de la población en la parte de sus asentamientos urbanos, rurales, la costumbre, la parte de la cosmovisión, todo el potencial de uso que tienen frente a los elementos naturales de la zona costera, como el mar o los ríos o los manglares o los elementos naturales que están ahí, igual como toda la infraestructura y los servicios que nos presta entonces la zona costera. Recordemos que un ejemplo de esta importancia de las zonas costeras a niveles mundiales son los puertos. Colombia tiene el puerto más importante en el Pacífico y es uno de los puertos que, si este puerto sufriría algún problema o tuviera alguna situación, traería una irrupción económica al país muy grande, porque más del 60% de la mercancía que mueve y entra al país, donde entra y sale, está por Puerto Buenaventura. Entonces eso nos muestra la importancia, sobre todo desde el punto de vista económico, cultural también, que tienen estas zonas. El sistema entonces oceánico
como ya lo habíamos hablado en una parte más ambiental que veíamos antes, el océano es uno de los que regula el clima del planeta. Eso ya lo tenemos claro hace muchos años. Si el océano tuviera cambios de altura, cambios de salinidad, cambios de temperatura, va a traer entonces una gran cantidad de procesos derivados de problemas que tienen que ver con los cambios en el mar. Y ya lo estamos viendo. O sea, el mar está contaminándose mucho, el mar está cambiando la temperatura, así como está cambiando la temperatura, digamos, atmosférica. Está cambiando la temperatura del mar, está cambiando la salinidad, está cambiando la acidez del mar, y eso va a traer entonces una gran cantidad de problemas. Pero el mar presta unos servicios como la regulación climática, ¿sí? Desde el punto de vista de los efectos invernadero y de los gases. Recordemos que la mayor producción de oxígeno está en el mar, ¿sí? Está asociada a todos los sistemas marinos. Entonces tenemos sistemas que regulan temperatura, fijan carbono y que generan oxígeno. Entonces aquí tenemos en gran diversidad como los estuarios y los marismas, los manglares, las lagunas costeras y digamos las lagunas salinas, las interfaces de la zona del coral en proporción son las que más aportan en cierta manera a la regulación del clima. La regulación biológica. Entonces vemos los manglares son muy importantes, los regímenes hidrológicos, la polución y el control de la detoxificación de los elementos. Generalmente cuando se arrojan los elementos contaminantes al mar, el mar naturalmente, igual que los cuerpos de agua muy grandes como los ríos o las lagunas muy grandes, son sistemas que pueden regular una gran cantidad de contaminantes, pueden deshacerse naturalmente de los contaminantes. En ese caso, por eso el agua salada, ustedes pues cuando se arroja digamos contaminantes al mar, el mar tiene una capacidad de destruirlos y de regularlos, de destoxificar esos elementos, pero actualmente obviamente hay puntos en la tierra en que la cantidad de contaminación es mayor a la que el mar generalmente puede desintoxicar. En ese caso pues a veces se dan los puntos de mayor contaminación en puntos específicos, porque hay mayor cantidad de contaminación de la que el mar puede procesar, digamos. Igual en los cuerpos de agua, como los ríos. Los ríos también pueden superar o tolerar en cierta manera una contaminación, pero si se supera la capacidad de que un río tiene para procesar la contaminación y eliminarla, pues obviamente el río se contamina, que eso es lo que se da mucho en muchas partes del mundo, principalmente en Colombia, donde nuestros ríos tienen una carga de contaminantes tan grande que supera el nivel básico de que el río pudiera tolerar y eliminar esa contaminación. Igual los mares. Hay mares que, digamos en el Pacífico, la contaminación del Pacífico es más regulable porque no le llega tanta contaminación como le llega al Caribe. Entonces el Caribe, pues la contaminación que le llega es más difícil que la elimine que en el caso del Pacífico. Y obviamente todo lo que tiene que ver con las zonas de peligros naturales, sobre todo elementos de tormentas, tsunamis, flujos de digamos de escurrimientos por derrumbes, etcétera. Todo eso está asociado entonces a posibles procesos que encontramos a nivel ecosistémico en las zonas costeras. Entonces, si vemos a nivel desde el punto de vista de eventos extremos que encontramos en la zona costera, hay muchos elementos que nos servirán para tener un criterio a la hora de delimitarlos. Y si vamos del punto de vista de la seguridad alimentaria, de la vivienda, que dan o que se presentan en ciertos elementos, en este caso cuando vemos los servicios ecosistémicos como los estuarios, los manglares, la laguna, los corales, pues indiscutiblemente nos prestan un servicio, y ese servicio está asociado sobre todo a la producción, si lo vemos desde el punto de vista humano, producción de alimentos o producción del ambiente como tal, un ambiente sano, un ambiente rico, un ambiente natural fresco que nos brinda este tipo de garantías, de servicios que obviamente están asociados a muchas cosas de la diversidad natural. También nos presta entonces un ecosistema, nos representa fuentes de recreación y de cultura, ¿sí? O sea, uno cuando va a la playa pues no solo va a bañarse, va a ejercer digamos un dominio en cierta manera sobre ese ambiente natural,
sino que también el aspecto paisajístico es relajante, toda la parte cultural de los que se asientan en estos lugares, pues entonces tienen una apropiación y tienen una cultura asociada a esa interfaz, entonces tienen una visión hacia el mar, tienen una relación con el mar y obviamente lo incluyen dentro de su culturalidad, dentro de todos sus aspectos. Entonces, ya sea si son indígenas, campesinos o son, digamos, términos de acciones en cuanto a cómo se apropia o cómo se conciben estos lugares. Desde el punto de vista entonces educativo, espiritual, de recreación, vamos a ver que hay distintos elementos, dependiendo obviamente de sus aspectos, hay unos más importantes que otros, pero eso nos muestra entonces los soportes que esta situación, sobre todo en los términos naturales, tiene que ver con la parte cultural y recreativa. ¿Sí? Un ejemplo entonces de la espiritualidad, las zonas estuarinas y marismas, sobre todo si ustedes de pronto han visto los indígenas del Caribe, tienen una ritualidad muy grande hacia las zonas de pagamento. En este caso el Parque Nacional Natural Tayrona es una zona en la que es muy importante para los indígenas arhuacos de la sierra, porque son zonas donde ellos van a hacer tributos y a hacer ofrendas a sus dioses y de referencias. Entonces estas zonas son muy importantes para, digamos, ciertos aspectos culturales. Entonces encontramos que alrededor de las zonas costeras pues hay una gran cantidad de elementos que podemos encontrar desde todos los aspectos sociales, culturales, biológicos. Uno de los criterios que generalmente se usa cuando se trabaja con ordenamiento es el uso, porque uno tiene que saber qué uso se le está dando actual, generalmente a las áreas. Entonces, ¿qué usos encontramos? Generalmente encontramos los usos de áreas protegidas, pero también tenemos zonas industriales, tenemos zonas de pesca, tenemos zonas de reserva, tenemos usos ambientales de todo tipo, usos, digamos, de extracción, de cultivo. Bueno, hay una gran cantidad de usos. En ese caso, pues algunos criterios de delimitación pues también tendrán que ir teniendo en cuenta este tipo de elementos. Y ya cuando llegamos a la parte legal, pues obviamente las distancias que previamente habíamos definido o habíamos hablado sobre cómo se delimita la zona costera, las 12 millas náuticas, la línea costera, la delimitación de isóbata, de pronto de profundidad, el límite municipal, la parte administrativa desde el punto de vista territorial, las comunidades indígenas o afro que tienen sus límites territoriales, las fronteras nacionales e internacionales, distancias, digamos, específicas que estén en la normatividad definida. Eso también lo tenemos que integrar. Entonces obviamente los criterios de la delimitación de la zona costera están por ahí. Si lo vemos en términos entonces generales desde el ámbito geográfico y desde la problemática, cuando hacemos uso de un espacio, ese espacio va a tener principalmente un cierto grado de conflicto, porque va a haber competencia por el uso del espacio marino y costero, porque va a haber múltiples usos, múltiples impactos por múltiples usos. En cuanto a la zona costera, va a haber contaminación, ya lo hemos hablado. Hay mucha contaminación, sobre todo en lugares donde los ríos y la interfaz tienen una dinámica que la sociedad utiliza y termina contaminando sobre todo los ríos o las zonas costeras, y todas las actividades que podamos encontrar alrededor de esto. En este caso, si vemos la zona costera, cada país en el mundo tiene su definición de cómo la delimita. Tenemos las dos interfaces, lo que es tierra adentro y lo que es el mar afuera, a partir de la línea de costa. Brasil entonces tierra adentro tiene 2 kilómetros desde la línea de más alta, digamos, marea, que es el LMAP, línea de alta marea y línea de alta marea promedio, que es donde está el alta y la baja marea, se dan una línea promedio. Entonces es esa LMAP, es esa línea de marea promedio. Para Brasil es de 2 kilómetros a partir de la línea de costa hacia la tierra y 12 kilómetros hacia el mar. Costa Rica entonces tiene 200 metros desde la línea costera hacia adentro, y hacia afuera pues no está clara todavía.
En España tiene 500 metros hacia el interior de la tierra y 12 millas náuticas hacia la zona costera, hacia el mar. En Sri Lanka tiene 300 metros hacia la tierra y 2 kilómetros hacia el mar. En China son 10 kilómetros hacia adentro y 15 metros, o sea, isóbata de 15 metros de profundidad hacia afuera. Y en Colombia nosotros utilizamos los 2 kilómetros hacia adentro, hacia la tierra, o las 12 millas náuticas del mar territorial, o la isóbata de 200 metros de profundidad. Si nos damos cuenta, Colombia y Brasil, digamos en este ejemplo, pues obviamente no tenemos resumidos todos los países, pero Colombia y Brasil, que son unos países muy ricos en biodiversidad, le dan una gran importancia a su área de delimitación territorial. China es un país que sorprendentemente le da una gran definición al área de la parte territorial costera, pero no tanto a la parte marina. Eso muestra entonces que una isóbata de 15 metros de profundidad es relativamente cerca a la zona costera. Entonces, si lo hablamos en distancia, no podrá ser de pronto 1 kilómetro lo mucho de distancia, si es por exagerar. Entonces, países como que utilizan mucho la costa, como España, que ustedes van de pronto alguna vez a España, se van a dar cuenta que la línea costera, hay lugares en que la línea de costa está extremadamente llena de elementos, sobre todo muy utilizados. Entonces, 500 metros es casi nada de línea de protección o de línea de manejo de que zonifique la zona costera, pues es básicamente la línea de costa. Entonces, en comparación a eso, pues Colombia tiene unas áreas muy grandes. Aquí vemos entonces un ejemplo, la zona de Costa Rica, la zona económica exclusiva, digamos el mar de Costa Rica. Vemos entonces la línea de base, las 12 millas náuticas, ¿sí? Si recordamos la tabla de Costa Rica son 200 metros y la línea, digamos, de la zona costera. Entonces esta área, estos 200 metros es más o menos lo que cubre la parte costera de la zona de Costa Rica. En este caso estamos viendo la ley 8197, que es la delimitación de la zona costera de Cuba. Cuba entonces tiene una delimitación de la zona costera más o menos de 40 metros, ¿sí? En la cual tiene 20 metros en una zona, digamos, específica, donde tenemos la línea de la zona costera hacia atrás. Entonces, estas delimitaciones, pues dependen de cada país. Ahora, pues si nosotros nos enfocamos en nuestro país, Colombia pues tiene una área que más o menos en la parte marina podría llegar a un 50% del territorio, ¿sí? Recordemos el lema del INVEMAR es 50% mar, aunque ya con la parte de Nicaragua ese lema ya no aplica, pero la línea de costa del país son más o menos 3.500 kilómetros. El área emergida en esa zona costera pues serían 16.000 kilómetros. Si no, lo vemos entonces en cuanto a las aguas costeras, digamos delimitadas más o menos en esta área serían 51.000 kilómetros cuadrados. Recordemos que el término de territorio perdido con Nicaragua está alrededor de 75.000 kilómetros. Para que tengamos un referente del área que se perdió con Nicaragua, es superior al área de delimitación marina que vemos en esos polígonos rojos del Caribe y del Pacífico, que equivalen a 51.000 kilómetros. Así que eso nos muestra el nivel de tamaño territorial que perdimos. Vamos entonces a ver un poco más en detalle esta delimitación de la definición de la zona costera colombiana, en el cual el espacio del territorio nacional está definido por unas características muy especiales. Obviamente ya la hemos abarcado en esos criterios generales, desde la parte natural, desde la parte demográfica, social, cultural. Y para nosotros es una franja de anchura variable de tierra firme y espacio marino, donde se presentan procesos de interacción entre el mar y la tierra y la atmósfera, que contiene ecosistemas muy ricos, muy diversos, muy productivos y que proveen, digamos, bienes, servicios, actividades como pesca, turismo, navegación, desarrollo portuario, parte minera y todo lo que tiene que ver con los asentamientos urbanos e industriales. Según el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2000, es un recurso natural único, frágil, limitado del país, que exige un manejo adecuado para asegurar su conservación, su desarrollo sostenible y la preservación de los valores culturales de las comunidades
tradicionalmente allá asentadas. Entonces aquí ya nos aparece el término desarrollo sostenible, que ya habíamos hablado anteriormente de dónde venía y de por qué entra en nuestra legislación y entra en nuestras definiciones. Ya el ministerio nos lo pone aquí con desarrollo sostenible. En ese caso, entonces, la delimitación de la zona costera en Colombia tiene que ver mucho entonces con el ámbito espacial. De entrada al espacio, en estos contextos que hemos visto anteriormente, en estos criterios, es una línea base para poder definir cómo se debe hacer. Entonces, en el ámbito espacial, nosotros vamos a tratar de resolver problemas a mediano y largo plazo que se presenten en las zonas costeras, en esa interfaz tierra-mar, y que debe incluir entonces como primera regla esa delimitación de espacio que va a resolver problemas y va a resolver futuros conflictos o situaciones problemáticas a mediano y a largo plazo. Deben incluir los 6 principales ecosistemas marinos. ¿Cuáles son los 6 ecosistemas principales marinos de Colombia? Que tienen que ver con los sistemas más importantes que están protegidos por la legislación ambiental y que están protegidos por la Constitución y que están asociados muchos de ellos a los objetos de conservación que están en las áreas de parques nacionales o las áreas de primordial, digamos, manejo en el país. Principalmente entonces el arrecife de coral, zonas muy importantes para la diversidad marina, para la diversidad de especies. Como segundo ecosistema, el ecosistema de manglar y los bosques de transición. Entonces, previo al bosque de manglar están algunos bosques, digamos como el ñato, que es una especie de árbol que encontramos en el Pacífico principalmente, pero también encontramos otros elementos, otras especies de bosques que se denominan bosques de transición que están previos al manglar, y esos bosques y el manglar entonces son ecosistemas muy importantes para protección. Los sistemas de playas y de acantilados, entonces todas las zonas de playa en Colombia, las zonas de acantilados aquí en el Pacífico, que tenemos muchos acantilados. Si ustedes conocen Buenaventura, entonces Buenaventura, Juan Chaco, Ladrilleros tiene una zona grande de acantilados. Por definiciones de Colombia, eso es una zona de protección. Los acantilados son importantes para protección porque de los acantilados también dependen una gran cantidad de sistemas naturales asociados a los fenómenos de la distribución biótica de la parte, digamos, costera. Los estuarios, los deltas y las lagunas costeras, ya lo hemos hablado, sistemas donde hay acumulación de aguas dulces, aguas saladas, donde son sitios muy importantes para anidación de especies marinas, para especies de río, para especies de aves, para mamíferos, para reptiles, bueno, para una gran cantidad de ambientes, digamos, de la diversidad. Estos sitios son muy importantes. Los pastos marinos, las praderas de pastos, principalmente son elementos que son como bosques, ¿sí? La pradera de pastos de fanerógamas o pastos marinos, pues son las fanerógamas son pastos, ¿sí? Igual el césped que ustedes encuentran digamos en la cancha, esto es un pasto, pero es un pasto que se da, digamos, bajo el mar. Aquí vemos un ejemplo. Ese pasto puede crecer muy muy alto o también puede tener un nivel muy bajo, pero el pasto, entonces las praderas de pastos marinos son lugares donde hay muchos animales que dependen de este elemento para alimentarse, para protegerse, para reproducirse, y entonces son muy importantes. Y los fondos blandos sedimentarios, muchos de los cuales, digamos, las zonas donde hay gran cantidad de fondos blandos sedimentarios alrededor del país, que conservan y se distribuyen alrededor de ciertas zonas del país. Obviamente hay en casi todas las zonas en las costas tenemos fondos blandos sedimentarios, porque son procesos naturales en los cuales en los fondos se da una gran cantidad de elementos bióticos también. Entonces, cuando nosotros tenemos estos elementos, 6 elementos básicos, son los cuales nos van a dar el criterio inicial para delimitar la zona costera. Aquí tenemos entonces un ejemplo de cómo delimitamos la zona costera. Ya tenemos 2 criterios. Uno es que en Colombia tenemos de la línea de más alta y de más baja marea a la que se llama la línea promedio, que sería la playa, el límite de la playa, tenemos 12 millas náuticas o la isóbata de 200 metros de profundidad.
Esto es como se considera la delimitación hacia la parte marina. En la zona terrestre, entonces, a partir de la línea de más alta y más baja marea promedio, hacia atrás tenemos 2 kilómetros, ¿sí? En términos generales, si en esos 2 kilómetros no encontramos ni manglares, ni laguna costera, ni encontramos ciudades, ni encontramos cosas que vamos a ver que más adelante, digamos, no encontramos los 6 ecosistemas marinos, entonces definiríamos 2 kilómetros de línea costera hacia atrás. Pero si encontramos un bosque de manglar y ese bosque de manglar tiene una laguna costera y tiene un bosque de transición, a partir de alguno de estos elementos, en este caso el último que encontremos, 2 kilómetros hacia atrás. Entonces, desde el bosque de transición, 2 kilómetros se cuentan hacia atrás. Si solo tenemos la laguna costera, desde la laguna costera, 2 kilómetros hacia atrás. Si solo tenemos manglar, entonces del manglar, 2 kilómetros hacia atrás. Sería la zona de delimitación terrestre. Si encontramos ciudades, en este caso pueblos o ciudades, digamos sistemas urbanos o rurales, digamos cabecera municipal, a partir de ese sistema rural urbano se va a delimitar 2 kilómetros hacia atrás. En este caso, ciudades como Buenaventura hace parte de la zona costera. ¿Por qué? Porque está sobre la línea de costa, está la ciudad y atrás de la ciudad 2 kilómetros. Tendríamos entonces la zona de delimitación costera. Vamos a ver entonces en términos del nivel insular, pues básicamente la zona insular, como las islas, ¿sí? San Andrés, Providencia, Santa Catalina, pues tenemos una delimitación en la que tenemos la zona de línea de costa, generalmente está muy asociada a casi toda la isla. Casi toda la isla tendrá a cubrirse, no tenemos el criterio de los 2 kilómetros, sino que es toda la isla. Así haya más de 2 kilómetros de distancia, se cubre toda la isla. Y el criterio hacia afuera, en este caso con las islas, es o utilizamos en la parte marina, utilizamos los 12 millas náuticas o la isóbata de 100 metros. En ese caso, el criterio cambia un poco en la zona, digamos, insular. Pero para la zona emergida, digamos, continental, entonces utilizamos los 2 kilómetros hacia atrás. Aquí vemos entonces la definición de esas unidades de manejo que a nivel general del país encontramos, ¿sí? Tenemos algunas regiones. Esas regiones pues coinciden con las distintas delimitaciones de unidades de manejo que tenemos en Colombia. Tenemos entonces unas unidades de manejo de la zona costera en el Pacífico y en el Caribe. También tenemos unas zonas delimitadas en la parte marina y obviamente en la zona insular, ¿sí? En este caso, en el año 80 fue uno de los primeros ejemplos en los que se hizo una delimitación desde el punto de vista de manejo del territorio marino colombiano. Ya entraremos en detalle a ver esto ahorita. Nosotros entonces tenemos una zonificación de ciertos aspectos, digamos que comenzó en el año 97, sobre todo en el Caribe y el Pacífico, ya en la parte más continental, para poder delimitar ciertos aspectos, ¿sí? En el Caribe y en el Pacífico, pues hay, y en la zona costera hay distintas cosas, ¿sí? O sea, no es lo mismo el paisaje que encontramos y los aspectos marinos que encontramos en La Guajira a los que encontramos en el Golfo de Urabá o los que encontramos en la zona costera de Nariño. O sea, hay cambios biológicos, geomorfológicos. Entonces cada uno se trató de hacer un análisis de las zonas marinas para tratar de aislar cada una de las zonas irrepresentadas o subdividirlas, en este caso en características más o menos comunes y especiales. Cuando se hizo la identificación de manejo, entonces aquí vemos algunos ejemplos de cómo se subdividió el Pacífico, perdón. Entonces tenemos tres divisiones. A términos generales, nosotros en el Pacífico podemos ver ciertos elementos, en este caso la parte norte de Chocó, en la cual tenemos un cierto aspecto geomorfológico y geológico. Digamos, la línea de costa es un poco menos escarpada. Tenemos una plataforma continental muy corta. Entonces aquí esta plataforma continental corta ya nos está dando un cambio desde el punto de vista geomorfológico. A partir de Cabo Corrientes hacia Buenaventura y hacia Nariño, digamos el fondo marino
la plataforma continental se vuelve un poco más ancha. Inclusive toda la zona de Buenaventura, donde estamos nosotros aquí, Cauca y Valle, la zona de la plataforma es ancha. Y en ese caso se vuelve en cierta manera a volver pequeña ya hacia el sur, llegando como hasta Ecuador. Pero en este caso, si nosotros solo viendo un criterio como la parte geomorfológica, hay unas cosas comunes en las cuales se podrían dividir. Obviamente aquí hay unas zonas que se distinguen sobre todo en el cambio de los manglares. Digamos, aquí hay una gran zona de manglares, lo que es Sanquianga, lo que es hacia Nariño y Cauca. Tenemos una diferencia sobre todo de aquí tenemos el avistamiento de ballenas y el anidamiento de ballenas. Entonces hay gran cantidad de zonas que tienen distintos manejos, distintos elementos, y por eso hay que se aisló en ciertos criterios. Y en el Caribe tenemos alrededor de 7 zonas, y en el Pacífico tenemos alrededor de 3 o 4. Ya las veremos más en detalle. Pero estas fueron las primeras subdivisiones en las cuales se empezó a tratar de subdividir la zona costera y oceánica del país. En ese caso se definieron las unidades ambientales costeras y oceánicas, las UAPCO, que corresponden entonces a niveles generales a estos términos, ¿sí? Que son el conjunto de ecosistemas con una alta relación funcional, ¿sí? Entonces ya vimos que hay ciertas zonas de un punto A a un punto B que más o menos tienen una relación ecosistémica, geomorfológica, geológica, cultural, de varios aspectos. Entonces, basándonos en estos criterios generales que veíamos, se hizo esta delimitación geográfica, que es dinámica, puede cambiar, no necesariamente está para toda la vida, pero por ahora es lo que tenemos. Y dentro de estas situaciones también entonces se definen, las unidades de manejo integrado, ¿sí? Las conocidas como unidades de manejo integrado o UMI, que corresponden a unidades de manejo que permiten implementar estrategias ahí sí ya tangibles sobre el territorio de manejo integrado de la zona costera, de gestión del territorio a nivel local. Y entonces aquí ya se reconocen actividades específicas, sobre todo desde el punto de vista social, cultural, económico, etc. Y se va a llevar entonces de tratar de ordenar y de gestionar. Aquí vemos entonces las unidades ambientales costeras de el Caribe y las oceánicas. Tenemos dos oceánicas, que es la unidad del Caribe oceánico, o sea, Caribe como tal, y el Caribe insular, que hace referencia entonces a las zonas de las islas San Andrés, Providencia. En las unidades costeras, entonces tenemos la UAC de la Alta Guajira, la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, la UAC Magdalena, la UAC Sinumo Rosquillo y la UAC Darién. Esas son las unidades en las que el territorio costero del Caribe colombiano está subdividido, como si hiciéramos una división como la hacemos en los municipios o como la hacemos en las cuencas. En este caso, esta es la figura de subdivisión territorial que nosotros tenemos en las zonas costeras. En este caso, en el Caribe, pues se subdivide en las que acabo de mencionar. Generalmente no tienen correspondencia, digamos, pues que pertenezcan a un departamento o municipio, es indistinto. En algunos puntos sí pueden coincidir con un departamento, sobre todo en el Pacífico, ahorita lo vamos a ver, pero en este caso la Alta Guajira, la UAC Alta Guajira, corresponde con la Guajira, sobre todo con la parte alta. La vertiente norte de Sierra Nevada está la Guajira y está el departamento del Magdalena. Entonces no necesariamente sería una unidad que conservara un área departamental o municipal. Así que ese criterio desde el punto de vista de la delimitación municipal o de la delimitación departamental no coincide directamente con la delimitación desde el punto de vista de la unidad ambiental costera. En el Pacífico entonces tenemos estas que son 4, que es UAC Alto Chocó, la UAC del Baudó y la UAC Málaga Buenaventura. Málaga Buenaventura sí coincide con el área del departamento del Valle. La UAC Málaga Buenaventura es básicamente el límite del departamento del Valle. Es la única que en teoría pues coincide directamente, aunque Baudó y Chocó, pues las dos hacen parte del Chocó y están dentro del departamento. Tiene 2 unidades. En este caso, Málaga Buenaventura coincide exactamente con el área del departamento del Valle. Y la otra, que es Llanura Aluvial del Sur, que es Cauca y Nariño, que están unidas pues, obviamente en un área específica. Estas entonces son las unidades como nosotros subdividimos la zona costera en el país.
está subdividida entonces en las zonas de manejo, las unidades de manejo integrado del norte, en el caso de la zona de la costa Caribe, y del sur, digamos acá hacia el Pacífico, pues tenemos las que les acabo de mencionar. En muchas de estas situaciones, pues entonces tenemos sectores específicos en los cuales se hace manejo y se hace un plan de ordenamiento, se hace un plan de manejo integrado en el que tiene que ver con esta situación desde el punto de vista de cómo se ordena y cómo se enfrenta ese lugar. Aquí veíamos entonces los nombres específicos de las zonas de la zona costera y de la zona del Pacífico. En este caso, lugares importantes, sobre todo de los que se han venido trabajando en los últimos años. Cuando nosotros entonces sectorizamos las zonas costeras del país, tenemos las unidades integrales de planificación de ordenamiento territorial, o sea que son las unidades generales, Pacífico, Caribe y la parte insular. Las unidades ambientales costeras, que son 10, entonces las del Caribe y las del Pacífico. Y unidades de manejo integrado, o sea, digamos las unidades oceánicas que tienen que ver pues con el mar Caribe con el océano Pacífico. Y las unidades de manejo integrado pues son estas ya los planes específicos sobre los cuales nosotros vamos a poder trabajar. Vamos entonces, en términos generales, a analizar estas áreas. Las áreas entonces son delimitaciones en función de ciertos criterios. Aquí vemos entonces áreas específicas, digamos el océano Pacífico obviamente es una gran unidad, tenemos dentro de esta gran unidad nuestra isla más alejada, que es la isla de Malpelo, el Chocó. Entonces aquí vemos el límite del área, tenemos la zona territorial, ¿sí? La zona territorial, cómo se delimita en el Caribe también, ¿sí? Entonces si nos damos cuenta aquí en la UAC del Magdalena o Magdalena abarca toda la ciénaga grande de Santa Marta, porque es una zona costera que hace referencia a un estuario. Entonces es un estuario muy grande, gigante, y a partir de ese estuario, el área del estuario hacia atrás 2 kilómetros, tomamos toda el área. Entonces aquí hace referencia a que se tomó toda el área de la zona costera, incluyendo el área de la ciénaga. ¿Cuáles son los componentes entonces de la limitación de las unidades de manejo? Nosotros tenemos algunos criterios, sobre todo desde las cuencas hidrográficas, desde la parte de riesgos, desde los ecosistemas, desde las actividades económicas, desde el poblamiento, desde la infraestructura, y eso nos va a llevar entonces a una especie de plan de ordenamiento, porque es básicamente un plan de ordenamiento. Si ustedes ven el plan de ordenamiento territorial, pues consideran muchos aspectos con estos mismos elementos. Vamos a tener cuencas, vamos a tener riesgos, vamos a tener ecosistemas, vamos a tener sistemas productivos, actividades económicas, infraestructura, todo. Es básicamente una especie de plan de ordenamiento. La diferencia es que está muy concentrado, enfocado a la zona costera y a la interfaz oceánica, a la interfaz marina. Nosotros entonces, dentro de estos criterios de las unidades de manejo costero, tenemos algunas otras figuras un poco más generales, ¿sí? Entonces las unidades integrales de planificación serían las zonas generales del país: Caribe, Pacífico y zona insular. Las unidades ambientales costeras oceánicas entonces solo dan a referencias a Océano Pacífico, Océano o Mar Caribe. Y las unidades de manejo integrado entonces son las subdivisiones del Océano Pacífico y del Caribe en las distintas, digamos, interfaces de la zona costera que acabamos de ver. Las del Pacífico, que son 4, y las del Caribe, que son alrededor de 6. Cuando nosotros tenemos entonces nuestras unidades de manejo generales, nos dan una política alrededor de estas grandes unidades, ¿sí? Una política, digamos, una visión de manejo a nivel general de país. Cómo se afronta el Caribe, cómo se afronta la zona continental y cómo se afronta la zona del Pacífico, en términos generales e en conjunto, no individuales. Ya cuando vamos a términos individuales y puntuales, nos fijamos en las unidades de manejo integrado específicas.
Esto es como si viéramos un término, un departamento, ¿sí? Entonces estaríamos, cuando se hace el plan de ordenamiento territorial departamental, se ordena el departamento. Cuando se hace el plan de ordenamiento territorial del municipio, se hace el área específica. Esto es, digamos, a niveles generales del Caribe y del Pacífico y de la zona insular, porque se pueden separar en 3 grandes áreas. Esas unidades generales a nivel costero y oceánico generalmente las vemos en función de su relación funcional. Obviamente el Caribe funciona con la parte del Caribe en la zona, una interrelación. El Pacífico tiene una interrelación en sus ecosistemas y en la dinámica oceánica del Pacífico, y la zona insular pues tiene una dinámica en su manejo y en su zona insular. Ya cuando nos bajamos de escala y llegamos a las unidades ambientales costeras, esas unidades ambientales costeras, que ya son las que hemos empezado a ver, las UAC, entonces en el Pacífico y en el Caribe las podemos empezar a manejar. ¿Cómo las manejamos? Principalmente las manejamos a través de proyectos que generan un proceso generalmente abordado desde el manejo integrado de las zonas costeras, ¿sí? Que generalmente desemboca en un proceso, como decir el ordenamiento territorial, que termina siendo un documento, un estudio sobre el enfoque territorial de esa zona. En ese caso se desarrollan los planes, digamos, los planes de manejo integrado de la zona costera, ¿sí? Los POMIWAC. Y un POMIWAC pues está muy asociado a lo que definimos también como en el ordenamiento territorial como un plan de ordenamiento territorial. Si lo vemos en términos generales, entonces, ¿cómo es el manejo de la zona costera a nivel nacional? Entonces, tenemos el sistema territorial nacional, que se divide en región Caribe, región Pacífica y región, digamos, continental desde el punto de vista oceánico. Desde el punto de vista insular, perdón. Cuando ya nos bajamos de escala, entonces empezamos a manejar las unidades ambientales costeras, teniendo una en la parte insular, en la zona de San Andrés Providencia, las que tenemos en el Pacífico y las que tenemos sobre el Caribe. Esas zonas del Caribe y del Océano Pacífico hacen referencia entonces a unas unidades de manejo integrado que se empiezan a trabajar, ya se han empezado a trabajar. Estas son las que están ahora, digamos, en principio vigentes y que se han venido trabajando, todavía faltan muchas más, ¿sí? Nosotros entonces en una unidad como el río Sinú o la UAC Darién o el Alto Chocó o Málaga Buenaventura, pues vamos a tener algunos procesos de unidades de manejo que pueden estar, digamos, como Tribugá, Málaga, Bocas de Ceniza, Bocas de San Juan, perdón, y las bocas de Guapiscuandé, ¿sí? Dependiendo del lugar donde empezamos a desarrollar un trabajo específico, podemos hacer una delimitación más pequeña de esa área. Aquí vamos a ver un ejemplo de la delimitación de esta es la unidad ambiental costera de esta debe ser la de Magdalena. No, Magdalena es esta. Esta es la de... Bueno, se me olvidó el nombre de esta unidad ambiental costera. Pero es la que pertenece... Esta es la del Atlántico, sí. La que pertenece, digamos, a Barranquilla y toda su línea de costa, incluyendo algunos de los municipios, digamos, que colindan con Cartagena. En ese caso, la delimitación que tiene que ver aquí, tenemos la línea de costa, la línea de 2 kilómetros hacia atrás, ¿sí? En este caso aquí se conserva casi toda la línea de 2 kilómetros hacia atrás. Aquí hay unas zonas de manglar en que el manglar empieza a estirar todo lo que es la zona de Puerto Colombia y abarcamos la ciudad de Barranquilla, y la ciudad de Barranquilla entonces tiene el puerto, tiene Barranquilla, y a partir de la ciudad 2 kilómetros hacia atrás. Entonces por eso la zona costera en esta parte es más gruesa que en esta. Aquí solo tiene los 2 kilómetros mínimo, aquí tiene la zona urbana más los 2 kilómetros. Si nos vamos a la parte marina, entonces tenemos la línea de costa coincide principalmente en un punto en su gran mayoría con la isóbata de los 200 metros, ¿sí? En este caso, de pronto aquí sí puede tener una línea de las 12 millas náuticas en este criterio, y acá, creo que desde este punto hacia acá, tiene la isóbata de los 200 metros.
En ese caso, el criterio de delimitación pues está asociado a, obviamente, de la importancia que encontremos en la zona marina. Creo que en esta zona hay unos lugares, sobre todo de arrecifes de profundidad, entonces se trató de abarcar esa zona un poco más profunda, que va inclusive más allá de la isóbata de los 200 metros. Entonces, por esa razón se puede modificar. Eso es a criterio del proceso científico y técnico cuando se hace. La delimitación de la zona costera, entonces, en la parte del Golfo de Urabá, pues como tenemos todo el Golfo, pues se incluye. Es una zona cerrada, entonces el Golfo se incluye completamente y se lleva a principalmente la isóbata de los 200 metros. Y obviamente el límite con Panamá. Aquí vemos una delimitación de la zona del Pacífico. En este caso, esta es una unidad de manejo integrado. Esta es la llanura aluvial del sur, entonces, o sea, pertenece a la unidad general de unidad ambiental costera de la llanura aluvial del sur, pero se hizo una delimitación específica ya de una unidad de manejo integrado, en la cual se le hace el manejo específico a esta zona delimitada, en la cual se hizo la unidad de manejo integrado de Guapi-Iscuandé. ¿Qué es esto? Esto es Guapi-Iscuandé, esto es la zona de Nariño y Cauca. Y en esa delimitación terrestre, pues entonces está lo que es Guapi-Iscuandé, el área territorial, y se lleva a extrapolar el área marina hasta la isla de la Gorgona. Entonces, en esta delimitación está delimitada la zona territorial de Guapi-Iscuandé, la zona marina, y abarcamos la isla de Gorgona para poder entonces entrar a hacer un manejo integrado de esa zona específica. Recordemos entonces que las unidades, las WAC, son las que nos dan como el área territorial grande que se puede subdividir y se puede manejar, pero a su vez podemos subdividirla en otras áreas más pequeñas, como en este caso, que es la unidad específica de manejo integrado. Esta es la WAC completa, la WAC grande, ¿sí? La llanura aluvial del sur, aunque se había hecho una experiencia, la que la estaba mostrando previamente, que es esta, la UMI, unidad de manejo integrado, que era un área más pequeña, en la cual se hizo, en principio el primer piloto se hizo aquí, el primer ejercicio de manejo integrado se hizo en esta zona, en la UMI, después se extrapoló a toda la WAC. Entonces uno puede hacer una delimitación de la WAC y partirla en distintas partes y hacer unidades de manejo integrado específicas en ciertas zonas, y después inclusive pues ya cuando se haga en todo una área más completa, poder extrapolarla. Aquí vemos entonces que el ordenamiento litoral, o sea en la zona costera, pues tiene un objetivo básico, principalmente resolver problemas o situaciones que amenacen o que vayan en pro de la disminución de la integridad ecológica, biológica o de los recursos. Pero también hay que tener en cuenta que se debe favorecer el desarrollo socioeconómico y tener en cuenta la población y todo lo que tenga que ver con regular ese ecosistema. Entonces no solo es pues conservar y que todo sea extremadamente prohibitivo, porque también hay personas que se asientan en el lugar y que pueden entonces tener que tener un acceso a seguridad alimentaria, a regular entonces el sistema. Lo que se hace es básicamente ordenar el territorio en varios principios. Primero, justicia social, compatibilidad ecológica, viabilidad económica, coherencia espacial. ¿Sí? Vemos los usos, vemos la cartografía, vemos los mapas desde el punto de vista geográfico. Debe haber una coherencia entre todas esas relaciones, entre esos usos, entre la compatibilidad de los usos y de los manejos que se hacen. También tenemos principios. Primero, la unidad de la zona costera, entonces tiene que ser integral. Debe preverse, debe tener una prevención sobre todo a la reducción del daño o del futuro proceso negativo que puede desembocar esto. Debe estar coordinada, debe llevar a protección de los bienes comunes, ¿sí? O sea, básicamente medio ambiente. Debe intermediar en los conflictos. Si hay una zona que genera un conflicto, que genera un proceso que va a desembocar en un conflicto, eso fue uno de los ejemplos que conocemos en Málaga, Bahía Málaga, cuando se planteó, antes de que se planteara en Trebujá el puerto de aguas profundas, se planteó en Málaga.
y Málaga entró en conflicto la gente, la población, el departamento, la gente de la sociedad portuaria, porque había un conflicto de intereses entre todos. También estaba Parques Nacionales, Ministerio, estaba todo el mundo ahí metido y hubo un conflicto porque se estaba tratando de traer un puerto que iba a causar un daño muy grande a la parte ambiental. Entonces se entró en conflicto. Eso se terminó haciendo un proyecto, una unidad de manejo integrado que reveló, digamos, cambió el uso específico de esta zona, se creó una zona de parques y entonces a partir del manejo de la zona, desde el punto de vista de un área de manejo integrado de la zona costera y del parque nacional, se previó porque los conflictos se intermediaran y que no se generara un conflicto más adelante, sobre todo ambiental y social, por un posible puerto. En este caso, pues trata de integrar, trata de ser democrático y participativo. Aquí una de las partes más importantes de estos procesos, sobre todo los procesos del manejo integrado de la zona costera, a diferencia de pronto del ordenamiento territorial, es que es muy importante la participación, y la participación se tiene en cuenta desde el inicio hasta el final y se entra a consultar y a tratar de complementar todo lo que las personas dicen y todo lo que se hace con las comunidades y con, digamos, en los procesos. A diferencia del ordenamiento territorial como lo tenemos en la legislación actual, en que la participación ciudadana, si bien está implícita en los procesos de ordenamiento territorial, si hay un conflicto y hay un grupo, digamos, de presión, aparte de que se le tome el consejo, se le tome, digamos, la observación de los grupos de presión y de su opinión, el integrar el concepto de que algo sea negativo o positivo depende principalmente del equipo de trabajo del plan de ordenamiento territorial o de una modificación hecha por el consejo. En este caso, en el ordenamiento, desde el punto de vista del manejo de la zona integrada, se empieza principalmente desde el equipo técnico hacia la gente, hacia la comunidad, y con la comunidad se ponen de acuerdo principalmente alrededor de la situación. No es como en el ordenamiento. Esa es una de las grandes diferencias del manejo integrado de la zona costera con el ordenamiento territorial, digamos, que hacemos a nivel continental o terrestre, netamente terrestre. Porque en el netamente terrestre, como les decía, se puede tener en cuenta si el equipo lo quiere, o si el consejo, después de haber promulgado el ordenamiento territorial, recoge la opinión de las personas, pero directamente no entra. Se prevé por metodologías que sí debe consensuarse y debe tratarse con la comunidad, pero en la práctica esto es poco realista, porque en muchos lugares, en muchos procesos de ordenamiento territorial no se tiene en cuenta. Entonces ahí es donde encontramos esta cierta situación. ¿Y por qué es, digamos, el manejo integrado de la zona costera tan integrado con los procesos, sobre todo sociales? Porque muchos de los procesos de ordenamiento parten de estos procesos sociales, de conflictos, de situaciones que se están dando, y se termina entonces por tratar de llevar a una gestión territorial y un manejo del conflicto, o de esa situación problemática, llevándose a un manejo integrado de la zona costera. Entonces, si hay situaciones que desembocan en esto, generalmente son problemáticas en la zona litoral o costera. Entonces, primero se necesita tener una voluntad política, existir la normatividad ya para la parte costera está toda, a partir de la ley de la UAC que fue hecha en el 2013, ya tiene competencia legal. Las competencias de responsabilidades desde el punto de vista municipal, de las comunidades, de los gobiernos, una línea de administración, obviamente desde todos los puntos de los que se desarrolla el plan, el manejo de esa visión de la zona costera, las líneas de actuación y estrategias, cómo se van a desarrollar, qué procesos, qué planes, programas o proyectos van a desenfocar o van a desembocar a partir de este plan, ¿sí? Se va a promulgar, no sé, una ley, o se va a aprovechar una zona para hacer pesca y se va a reglamentar, o se va a generar una área protegida. Bueno, de ahí un proceso de estos puede desembocar una gran cantidad de tipos de manejo que se pueden dar. Se pueden formar a las personas, generalmente a los gestores territoriales, desde el punto de vista técnico, social, administrativo, del manejo, y sobre todo desde tener en cuenta, o se tienen en cuenta, los aspectos económicos y financieros, principalmente enfocados al desarrollo de esas áreas, ¿sí? Generalmente el plan
el manejo integrado de la zona costera, pues como el ordenamiento territorial, terminará en unos planes, programas y en unos proyectos. Entonces muchos de esos planes, programas y proyectos más adelante podrán verse financiados o enfocados en que se puedan, digamos, formalizar. Principalmente porque nosotros tenemos una participación. Entonces la participación pública es uno de los criterios más fuertes en este proceso del manejo integrado de la zona costera. La metodología del ordenamiento integral está muy asociada entonces a cómo ya cuando se va a desarrollar el manejo integrado de la zona costera, cómo se afronta. Y se afronta de una manera muy parecida al ordenamiento territorial. Primero, el ordenamiento y el manejo integrado de la zona costera hacen un análisis y un diagnóstico. Entonces se va al territorio, se analiza, se diagnostica y eso va a definir entonces posteriormente unos objetivos en los que se hacen unas propuestas, se hacen unas prioridades de actuaciones y de limitaciones, generalmente en conjunto con la comunidad. Se desarrolla el plan, luego ese plan se pone en ejecución y a lo largo de un proceso pues va a haber un desarrollo de seguimiento, evaluación y se llevará entonces una fase final de mejora y podríamos volver a arrancar como en el ordenamiento territorial, que cada 12 años el ordenamiento territorial vuelve y arranca. Generalmente son procesos que podrían llevarse cíclicos en el tiempo. En el año 2013 entonces yo les comentaba que aparece el decreto 1120 en el cual se reglamentan las unidades ambientales costeras y que define las competencias de las autoridades para el ordenamiento ambiental, para la formulación de todos los manejos referente a este componente del manejo integrado en la zona costera, en consonancia con el desarrollo sostenible, principalmente enfocándonos en que la ley ya le da un soporte legal y de obligatorio cumplimiento. Entonces las corporaciones autónomas, previo a este tipo de decretos, las corporaciones autónomas regionales no tenían competencia sobre la zona marina, solo llegaban hasta la línea de más alta marea, digamos hasta aquí, pero el mar no tenían competencia. A partir de esta ley ya se les está dando competencia, ya pueden entrar a tener, digamos, una competencia hacia la parte marina. Anteriormente no se tenía y generalmente el Ministerio del Medio Ambiente con su consejero principal, que es el INVEMAR, y de la Dirección General Marítima, eran los que entraban a regular estos conflictos, y el Ministerio del Medio Ambiente principalmente con su brazo, digamos, castigador, que sería el ANLA. Si es de pronto un conflicto con algo que necesitaba algún permiso, como un puerto, etcétera, ya cuando no tiene conflicto directamente con algo que ha sido concesionado, pues entonces entraría al ministerio. Ahora las corporaciones ya pueden entrar a trabajarlo. Antes una corporación pues decía: nosotros no tenemos competencia, así que no nos metemos en esos problemas, entonces no se entraba a hacer algo. Generalmente en las zonas del Pacífico, cuando habían acciones que estaban destruyendo el medio ambiente en la parte marina, el ministerio es el que tendría que entrar a resolverla, pero pues el ministerio está en Bogotá, no hay actuación local, la corporación solo llegaba hasta la playa. Y en la parte marina pues o era la DIMAR, que de pronto tuviera alguna cierta competencia o alguna situación. Ahora desde esta ley entonces ya se les da competencia a las corporaciones. Y la característica principal de la unidad ambiental costera, de la ley de la unidad para el plan de ordenamiento y manejo de la unidad ambiental costera, que es como el ordenamiento territorial, como la ley de ordenamiento territorial para nosotros, la del año 97 y del 2011, esta es la ley del ordenamiento territorial para la zona costera y desemboca en un plan de ordenamiento y manejo que es el POMIWAC. El POMIWAC es como un POT, como un plan de ordenamiento territorial, es igual, es básicamente lo mismo, con unas características especiales, distintas en cierta manera, pero es un instrumento de planificación con el cual se define y se orienta el ordenamiento y el manejo ambiental de las unidades ambientales costeras. Pueden ser todas o pueden ser una parte, de pronto en unos planes específicos. Se constituye en norma superior jerárquica y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial y orienta la planeación de los demás sectores en la zona costera. Aquí hace referencia a esto. Un plan de ordenamiento territorial puede ser modificado por el POMIWAC.
plan de ordenamiento de manejo de una cuenca que obviamente intervengan en esta zona, que tengan traslape con la zona de la unidad ambiental costera, el POMIWAC entra a modificarlos, es superior jerárquico. Así que en una zona donde está el uso del suelo especificado, digamos, no sé, Buenaventura, esto puede pasar. Buenaventura podría entrarse a ser modificada con un POMIWAC que modifica el plan de ordenamiento territorial de Buenaventura a partir de un plan de manejo integrado de la zona costera. Si la competencia en el caso de la delimitación costera, que es la norma superior jerárquica actualmente. En ese caso es el plan de ordenamiento y manejo integrado de la zona costera, digamos desde el punto de vista ambiental, el que tiene esa norma superior jerárquica, digamos el uso del suelo, los usos del suelo definidos o un plan no sé, un área protegida que se definió o apareció en el plan de ordenamiento territorial y de pronto con el plan de manejo integrado con el POMIWAC cambia de característica, cambia de tipos, cambia de ciertas situaciones, entonces podrá entrarse a manejar y quedaría legalmente constituida en norma superior jerárquica, digamos de un cambio de uso del suelo o algo a través del POMIWAC. Entonces, en este caso, el plan de manejo ambiental desde el punto de vista del ordenamiento en la zona costera es superior jerárquico al ordenamiento territorial en estos lugares y a las normas de ordenamiento de cuencas. La fase de ordenamiento entonces se da primero a preparación y aprestamiento, luego hacemos caracterización y diagnóstico, luego prospectiva y zonificación ambiental, formulación y adopción, se hace la implementación y la ejecución y después el seguimiento del plan. Es muy parecido al ordenamiento territorial, inclusive los POMIWAC duran 12 años y más o menos en consonancia como duran los planes de ordenamiento territorial. Entonces, nosotros desde geografía que manejamos el ordenamiento territorial, uno de estos elementos que están en consonancia con el ordenamiento territorial a la parte costera es este elemento que es reciente, digamos año 2013, donde empieza a darse un desarrollo del ordenamiento territorial ya a la zona costera oficialmente con una norma que le da, digamos, un peso legal. Entonces ya es otra de estas normas que dentro de nuestro ordenamiento territorial a los niveles que trabajamos pues ya la podemos incluir y por eso es bueno conocerla y saberla, para eso es esta materia. ¿Cuál es una de las características entonces de este plan? Es la participación. Yo siempre hago como énfasis en esto, es una de las bases del POMIWAC, que es la participación. A diferencia del ordenamiento territorial, que sí hay participación, pero desde el punto de vista legal, si vamos a términos legales, cuando hay un conflicto, cuando hay una modificación, cuando hay hay un grupo de presión social que quiere que se cambie el ordenamiento territorial, no se va a poder, porque la opinión de la gente solo se tiene en eso, en opinión. Y depende si el plan de ordenamiento como el consejo o el equipo del plan de ordenamiento admite una modificación bajo esta opinión, pero no hay una obligación para hacerlo, mientras que en el plan de ordenamiento desde el punto de vista del POMIWAC sí entra directamente a trabajar con la opinión de la gente, realmente es la entrada inicial. Entonces todos los procesos de formulación del POMIWAC siempre van a estar asociados a la parte de el proceso comunitario, el componente social, que va a tener una consulta para con la gente, con los trabajos. Y entonces esa es una diferencia grande entre el ordenamiento tradicional territorial que se ha hecho en los últimos 20 años en Colombia, o 25 años, si le ponemos un poco más, a diferencia de lo que se está haciendo o se plantea desde la base el ordenamiento del manejo integrado de la zona costera. Entonces la preparación, pues se identifican los actores y los roles, las competencias, se formula, se definen mecanismos de coordinación, se definen reglas de espacios de participación. Desde la entrada en la participación ya se está haciendo eso. En la caracterización y el diagnóstico se hace en conjunto con comités técnicos, desde el punto de vista de la corporación, del ministerio, del municipio, de la gente. Esos comités son los que generalmente terminarán dando la formulación, la adopción a este proceso. Obviamente que va a tener una gran línea muy marcada por la parte técnica, pero va a tener entonces en ese comité técnico de aprobación de la zonificación de los planes, va a tener un concepto muy fuerte de la parte comunitaria. A diferencia del ordenamiento territorial, en el que los planes de ordenamiento territorial se proponen por el componente técnico y pueden tener una visión integrada de la visión territorial, digamos, de las personas, pero no es obligado, no está obligado a hacerlo. En este caso,
si se está obligado, digamos, a presentarse, se les presentan, pero si las personas tienen, digamos, objeciones con el plan de ordenamiento, si el equipo quiere obviar esas objeciones, lo puede hacer perfectamente. En este caso, en el manejo integrado se tiene más en cuenta esta opinión, y sí hay un comité que puede ejercer la presión para que en cierta manera se introduzca en la estructura del manejo, sobre todo en estos comités técnicos consultivos cuando se formula y se adopta, principalmente porque se adopta a través de las personas, a través de la gente, no a través del decreto municipal, por el alcalde y por los concejales. Aquí no se afronta desde este punto de vista tan legal a nivel municipal, teniendo en cuenta que sí puede entrar a modificar el plan de ordenamiento, pero entonces la implementación y el posterior desarrollo pues está a cargo desde las corporaciones, desde los grupos sociales, de los componentes territoriales. Y la coordinación intersectorial, entonces, ¿cómo se hace? Se hace pues principalmente con las autoridades ambientales. Ahí es, en este caso, en los proyectos de los POMIWAC, la Corporación Autónoma Regional es clave. Las autoridades ambientales urbanas también. Entonces, digamos, en este caso Buenaventura, que la Corporación Autónoma Regional es la CBC la que cubre, digamos, el municipio a nivel región, pero a nivel urbano tiene su corporación autónoma, entonces también debería ir ahí. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de, digamos, la Dirección General Marítima, la Agencia Nacional de Hidrocarburos si tiene competencia por alguna zona de la parte minera y extracción, el Ministerio de Relaciones Exteriores si tiene que ver sobre todo con zonas limítrofes. Entonces básicamente este comité intersectorial, que es obviamente más el equipo de trabajo y algunas representantes de las autoridades locales, se hacen reuniones, talleres y se socializa y se construye en conjunto, ¿sí? Obviamente hay unas imposiciones legales que se orientan, como ya hemos hablado, de la delimitación de la zona costera, cómo se reglamenta el plan de ordenamiento y manejo desde la legislación y desde los estudios como se han venido trabajando. Entonces básicamente la delimitación de la zona costera nos termina llevando a la implementación de los planes de los POMIWAC, y ese POMIWAC se hace bajo un conjunto de unas normas, de un decreto y de unas leyes que se ponen en conjunto con unas autoridades a través de unos procesos de talleres, de reuniones, de digamos participación ciudadana que llevarán a desarrollar un plan, y ese plan se pondrá a prueba, obviamente después de haber terminado todo un estudio y un consenso social y un consenso técnico a partir de todos los entes que participan. Muchas gracias.